Cuando Cristo Jesús perdonó todos nuestros pecados, vino un gozo muy grande en nuestros corazones al sentirnos y al saber que somos restaurados. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco una vez más por esta oportunidad que tú nos das de escudriñar tu palabra. Te pido, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo esté reposando sobre cada uno de nosotros y que nos aclare y nos quite cualquier duda que venga a nuestras mentes. Gracias una vez más, Señor, te doy por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 19. Lucas 19 y leamos desde el 1 hasta el 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Restaurar quiere decir volver a poner a una persona o una cosa en el estado que antes estaba. Recuperar o recobrar, devolver a su estado original todas las dimensiones de la experiencia humana con Dios, desde lo material hasta lo espiritual. Poner algo en el estado en que estaba antes, pero a diferencia de los objetos, significa devolver el estado inicial u original a algo permanente, y que no es algo que muchas veces uno quisiera explicar qué es lo que sucede cuando uno es restaurado. Cuando uno se siente perdonado todos nuestros pecados. Y la verdad, cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, en los cuales estábamos todos nosotros incluidos, y entonces, al saber que Él perdonó todos nuestros pecados y nos restauró, es algo hermoso. Piense un momentito cómo se sintió Zaqueo en aquella oportunidad. Él quería conocerle al Señor. Y cuando el Señor Jesús entró a su casa, todos murmuraban: ¿qué hacía en la casa de un pecador? El Señor dice: Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino por los santos, Él vino por los pecadores. Él no vino por los sanos, vino por los enfermos. Y todo esto nos debe llevar a nosotros a darle toda la gloria que le corresponde. Cuando nosotros nacemos de nuevo, algo maravilloso ocurre. Algo que no se puede expresar con palabras. Muchas veces nosotros nos expresamos con llanto. En otras oportunidades puede haber risa, en fin. Porque uno siente un gozo inefable aquí en el corazón al saber que Dios nos levantó. Imagínense cómo fue la presencia del Señor tan fuerte que este hombre dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. No porque con eso ya sus pecados eran perdonados, no. Sino que era la motivación mismo de sentirse que era restaurado en aquel momento y no tenía otra manera como devolver. Inclusive se apega a la ley
Y dice, si alguno he defraudado, le devuelvo cuatro veces más. Dios es un Dios bueno. La vida cambia. De hecho, si usted no tiene gozo en su corazón porque usted es un cristiano, algo está sucediendo. Quizás usted no está entendiendo realmente qué es lo que hizo el Señor Jesús. Recuerde que la palabra dice que nosotros pecamos y por haber pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras quiere decir que nos bajaron de grado, ya no teníamos acceso a Dios en ningún lado, pero el Señor vino a restaurarnos, vino a devolvernos esa imagen que teníamos desde el principio, que fue manchada por el pecado, y nos restableció a esa nueva comunión con el Señor. Y de ahí en adelante, desde que uno le recibió como el Señor y Salvador de su vida, de ahí ya hizo el firme propósito de no regresar, de no volver. Porque ahora uno está viviendo una novedad de vida, ahora está viviendo algo maravilloso y precioso. ¿A poco usted no se siente con gozo al saber que Dios le perdonó todos sus pecados? Y si por ahí tiene algún escondidito, es necesario que se arrepiente y le pida perdón al Señor para que sea restaurado completamente. ¿Por qué vivir a medias la vida cristiana? ¿Por qué no disfrutar a plenitud la presencia del Señor en nuestras vidas? La verdad, hermanos, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude y que perdone todos nuestros pecados. Es el único que nos puede rescatar. Pero la manera como nos rescata es cuando nosotros reconocemos que hemos pecado y le pedimos perdón al Señor. Y cuando Dios nos perdona todos nuestros pecados, uno se siente contento, feliz y vive una vida completamente diferente. Hay una historia que quizás usted ha escuchado o quizás es la primera vez que lo va a escuchar de David. David pecó, cometió adulterio porque se acostó con Betsabé, que era mujer de Urías. Y cuando ella le dio una noticia que estaba embarazada, hizo algo indebido, inclusive cometió asesinato. No que él realmente le mató a Urías, sino que prácticamente él fue el que le condenó a muerte porque le mandó una carta al jefe del ejército y le dice que todavía a mi siervo ponle al comienzo al frente de la batalla. Para que, claro, imagínese, iba al frente del ejército, eran los primeros que iban a morir. Y cuando Urías murió, ya David dijo, todo está bien, ya no hay ningún problema. Le mandó a llamar a Betsabé que venga a vivir en el palacio. Y parecía que todo estaba pues corriendo sin ningún problema sus vidas y no había ninguna necesidad de nada. Todo estaba feliz. Imagínese, él estaba con la mujer que le gustaba y ahora iba a tener un hijo. Imagínese, estaba más que feliz y contento. Pero algo pasó. Recuerde que uno no puede esconderse del Señor. Dios tarde o temprano saca a luz cualquier cosa. Dios a su momento descubre el pecado. Pero el Señor no hace para avergonzarnos, sino para que actuemos de una manera correcta, nos arrepintamos, le pidamos perdón y volver a empezar esa comunión con Él. En 2 de Samuel, capítulo número 12, leamos la palabra del Señor que nos dice. Recuerde que en el capítulo número 11 nos narra la historia de David y Betsabé. Y sería bueno que usted lo repase para que pueda tomar todo el concepto. Dice, le leo nomás el versículo número 27 del capítulo 11, que dice, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora sí comenzamos el 12 que dice, Jehová envió a Natán a David
Y viniendo a él, le dijo, había dos hombres de una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Sí, hermanos, qué tremendo. David, como dice, David se sintió, pero de lo mejor en el día que ya vino Betsabé a vivir en el palacio. Y de paso, como les digo, tenía a su hijo, ¿quién más? Feliz y contento. Pero no sabía, o sí sabía, pero él pensaba que para otros puede funcionar, pero no para él. Que Dios observa todo, que Dios mira todo. Algo que a mí me llama siempre la atención es el amor de Dios que tiene para nosotros. Mire, Dios le hubiera podido castigar, Dios le hubiera podido inmediatamente ejecutar su juicio, pero Él envía a Natán a decirle estas cosas. ¿Y cuál era el propósito de todo esto? Que David reconozca su pecado y se arrepienta. Porque Dios es grande en misericordia. Y el pecado que David cometió tenía que ser castigado, porque muchas veces nosotros pecamos y decimos, nadie se va a enterar de esto, no va a pasar absolutamente nada. Uno debe tener mucho cuidado porque un pecado puede traer muchas consecuencias, muchas veces de muerte, otras de frustración. Y uno debe tener mucho cuidado. Y quizás el pecado que una persona comete le va a acompañar durante todo el resto de su vida y jamás se va a poder olvidar, aun cuando recibe el perdón del Señor. Por eso, hermanos, siempre debemos pedirle a Dios que nos ayude a vivir para Él y no caer en tentación, que algún rato vamos a estar hablando sobre esto también, de la tentación. Y ahora, como el Señor envía a Natán a decirle, vamos a ver qué es lo que sucedió después. Versículo número 10 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Qué pena, qué castigo. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró, y pasó la noche acostado en tierra.
Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Qué triste historia. ¿Cómo terminó este episodio en la vida de David? Pero todo esto vemos que él conocía la palabra. Él sabía la voluntad de Dios. Sabía que él había fallado. Sabía que él no se merecía perdón, pero tomó el tiempo para orar, para ayunar por el niño. Pero ya estaba dictaminada la sentencia. El Señor en este caso, en esta oportunidad, no reveyó el edicto. Así iba a ser y así pasó. Y también esto nos debe llamar la atención a nosotros también. Imagínese la vergüenza que iba a pasar. Dice, por haber hecho lo que tú hiciste en secreto, tus hijos lo harán en público. Daré tus mujeres. Imagínese, qué juicio tremendo. Lo que sí le dijo es que Dios le perdonó la vida a David. Debemos tener mucho cuidado. Una vez que Dios nos perdona nuestros pecados, mantengamos nuestra salvación. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir esa vida de una manera recta, correcta. Ahí le dejo también de tarea para que lea el Salmo 55, que es el Salmo de David, para pidiéndole perdón al Señor para restablecer esa comunión con Dios. Porque dice que él fue a adorar a la casa del Señor, adoró y luego vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Aceptó la voluntad del Señor. Hermanos, nosotros, ¿qué podemos hacer? Lo que sí tenemos que pedirle a Dios lo más prontito que nos perdone y que nos restaure. Porque Dios lo que está llamando es que está llamando a que nos arrepintamos. Y eso fue lo que justamente el mensaje que Pedro dio el día de Pentecostés. Vayamos al libro de Hechos, capítulo número 2. Hechos capítulo número 2. Y leamos del versículo número 36. La palabra del Señor dice en Hechos 2, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así es que lo que recibieron su palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El Señor lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos. Que ahora que estamos viviendo tiempos en la gracia del Señor, que le pidamos que nos perdone. Imagínense esta palabra tan hermosa, arrepentirse. Yo sé que como seres humanos nos cuesta aceptar nuestras fallas, nos cuesta aceptar nuestros pecados. Imagínense qué pasaría si en estos días golpearan la puerta de nuestra casa y nos dijera, aquí vive fulano de tal y yo le traigo un mensaje de parte del Señor, y que venga y que nos diga por cuánto tú hiciste esto y lo otro. Imagínense. ¡Wow! El Señor lo puede hacer, porque el Señor no ha cambiado. Pero ahora, en este tiempo, no se ha escuchado todas estas cosas. Pero Dios nos habla también a través de su palabra y nos alerta para que nosotros estemos bien y nos mantengamos agarrados de su mano poderosa todo el rato. Por eso la recomendación es orar sin cesar, manteniéndonos en comunión con el Señor. Nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor y tenemos que aprender a arrepentirnos. Algo que es para muchos es muy difícil. Cuando uno les dice pide perdón, no lo quieren hacer. O quieren arrepentirse y lo primero que dicen y que así soy yo y así me voy a morir. Todo el gobierno dice uno, pues está bien, si usted escoge así sea, pues como guste usted. Y ese ya es su problema. Pero tenemos nosotros que conocemos la palabra del Señor, que conocemos su voluntad, tenemos que pedirle perdón y tenemos que arrepentirnos. Imagínense, pensemos por un momentito si Adán le hubiera pedido perdón al Señor, no hubiera pasado tantas cosas que está pasando ahora. Dios le hubiera perdonado. Si se acuerda de ese evento cuando comieron del fruto que no tenían que comer, y Eva le dio el fruto a Adán y Adán comió el fruto y dice que fueron abiertos sus ojos y se escondieron. Y cuando el Señor vino y les llamó, y le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Y dice, la mujer que me diste. Note esto, la mujer que me diste. No, ni siquiera le dice Eva, o no, la mujer que tú me diste. En otras palabras, tú eres el culpable. La mujer que tú me diste, ella me dio de comer y yo comí. Y Eva, ¿por qué hiciste esto? Oh, es que la serpiente me tentó. Si hubieran pedido perdón, si se hubieran arrepentido, otra cosa hubiera pasado. No sé qué hubiera sucedido, pero algo bueno hubiera venido de parte del Señor. Pero porque no pidieron perdón al Señor, Dios lanzó el castigo para maldecir la tierra. Le dice que la tierra va a producir espinos y cardos y con el sudor de la frente va a tener que comer. A Eva le dijo que iba a multiplicar los dolores en su preñez y está así, hermano. Y entró el pecado. Pero gracias al Señor que Cristo Jesús vino y murió en la cruz del Calvario y derramó su preciosa sangre y nos perdonó todos nuestros pecados. Y el Señor hermosamente en la palabra que leímos en Lucas dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí nosotros nos debemos incluir y adorarle, alabarle y bendecirle y agradecerle, porque ahora somos perdonados y somos restaurados para la gloria y honra de Él. Porque recuerde, todos fuimos pecadores, todos pecamos. No hay nadie que se pueda escapar. Vayamos al libro de Romanos, capítulo número 3. Romanos capítulo número 3. Y leamos del versículo número 10 al 23. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta.
y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Escuche esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Recuerde como nos dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay escapatoria para ninguno. Pero gracias al Señor que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y nos salvó por la fe. En el libro de Efesios capítulo número 2, leamos desde el versículo número 1 que dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues de don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¡Qué bendición! Somos salvos por la fe. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Cristo Jesús ya lo hizo todo. El plan de redención cumplió en la cruz del Calvario. Él murió por nuestros pecados, derramó su sangre y nos lava y nos sigue lavando hasta ahora. Y tenemos que nosotros arrepentirnos siempre, pedirle perdón a Dios, buscar su favor. Es lo que el Señor está pidiendo, para que usted se sienta restaurado, renovado. Siéntase como cuando en una casa vieja quitan todo lo viejo, lo que ya no sirve, y lo ponen nuevo y dicen: aquí se restauró esta casa. Así siéntase usted. Así también me sentí yo el día que entendí claramente lo que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Me sentí contento, me sentí alegre, feliz. Y desde aquel día hasta ahora le alabo, le bendigo y le glorifico y le agradezco por todos esos favores y esas maravillas que Él hizo por nosotros. Tenemos que pedirle perdón al Señor, tenemos que arrepentirnos y disfrutar la salvación que Él nos da. Y vivir intensamente el resto del tiempo que nos queda, ya sea que Cristo Jesús venga por nosotros o que nosotros vayamos a su presencia. Lo importante es que nosotros estemos felices, contentos, siendo renovados. Y al comienzo quizás puede doler, pero con el tiempo uno vive a plenitud la vida cristiana, vive a plenitud el gozo de la salvación. Y saber que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, eso nos llena de mucha emoción y de alegría. Cuando reconocemos que hemos pecado y demostramos arrepentimiento, puede realizarse la reconciliación personal con Dios y también recibir el perdón completo. Dios envió a Jesucristo para librarnos del poder del pecado y traer nueva vida a aquellos que han sido dañados por el pecado.
El Dios de compasión desea dar el gozo de su salvación cada día. En usted está ser restaurado. Dios quiere restaurarle. Puede ser en esta oportunidad, solamente usted decide. El corazón de Dios siempre estará abierto y dispuesto a aceptarlo. Lo importante es que se arrepienta y venga al conocimiento del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por todo lo maravilloso y bueno que tú eres. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos enseñas cosas que nos ayudan a nosotros a vivir de una manera mejor. A pedirte perdón, a arrepentirnos y disfrutar la salvación que nos has dado. Ayúdanos cada día, Señor, a reconocer que te fallamos y que volvamos rápidamente a ti en arrepentimiento y que te pidamos perdón y disfrutemos la vida abundante que tú nos das. Te agradezco con todo mi corazón todo lo que tú nos has dado y cómo tú nos restauraste. Recibe toda la gloria, el honor y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olvide, si tiene algún comentario, puede escribirme al P.O. Box 1523, Gardena, California, 9249, o ahí mismo, al final, en los comentarios, también me puede escribir algo. Recuerde, lo mejor es vivir la restauración. Que Dios le bendiga. Amén.